El grito se le quedó atrapado en la garganta. Mateo vio cómo su mamá se desplomaba en el piso de la cocina, la olla de frijoles volcándose, el agua hirviendo salpicando las baldosas rotas. Corrió hacia ella, las rodillas raspándose contra el suelo áspero, y la sacudió con manos temblorosas. «Mamá, mamá, despierta». Pero ella no despertaba. Tenía los labios morados, la piel fría como la tierra mojada, los ojos cerrados como si durmiera un sueño del que no quería volver. Mateo tenía 7 años. Estaba solo, y en ese momento supo con una claridad aterradora que si no hacía algo su mamá se iría para siempre. ¿De dónde nos estás escuchando? ¿Qué harías si fueras este niño? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para más historias emocionantes. Vivían en un pueblo pequeño en las montañas de Oaxaca, México, donde las calles eran de tierra y las casas se aferraban a las laderas como si tuvieran miedo de caer. El pueblo se llamaba San Miguel Piedra Blanca, aunque no había ninguna piedra blanca visible, solo el verde infinito de los cerros y el azul del cielo que parecía más cerca ahí arriba que en cualquier otro lugar del mundo. Mateo y su mamá, Esperanza, vivían solos. El papá de Mateo había ido al norte cuando él tenía 3 años, a buscar trabajo, a mandar dinero, a volver pronto. Eso había dicho. Pero el pronto se convirtió en meses, los meses en años, y las llamadas cada vez más espaciadas hasta que dejaron de llegar. Esperanza nunca hablaba mal de él frente a Mateo, solo decía, «Tu papá nos quiere, solo que la vida allá es difícil». Pero Mateo veía la tristeza en sus ojos cada vez que llegaba el cartero sin carta, cada vez que sonaba un teléfono que no era para ellos. Esperanza trabajaba tejiendo huipiles, esas blusas bordadas con hilos de colores que contaban historias de flores y pájaros y montañas. Los vendía en el mercado del pueblo grande, a 3 horas caminando por veredas empinadas. No ganaba mucho, pero alcanzaba para tortillas, para frijoles, para el uniforme gastado que Mateo usaba en la escuela. Lo que Mateo no sabía, lo que Esperanza le ocultaba con sonrisas forzadas y noches sin dormir, era que estaba enferma. Había empezado hacía meses. Mareos, cansancio, dolores en el pecho. Esperanza lo ignoraba porque no había tiempo para estar enferma, no había dinero para doctores, no había nadie más que cuidara a Mateo si ella se dejaba caer. Pero el cuerpo tiene límites. Y esa tarde, mientras preparaba la comida, el cuerpo de Esperanza dijo basta. Mateo no sabía qué hacer. En el pueblo no había hospital, no había ambulancia. El centro de salud más cercano estaba en el pueblo grande, a 3 horas de camino. Y su mamá estaba en el suelo, sin moverse, sin responder. Corrió afuera, gritando, «¡Ayuda, alguien, mi mamá!». Las casas cercanas estaban vacías. Los hombres en el campo, las mujeres en el mercado, los niños en la escuela, de donde Mateo había vuelto temprano porque le dolía la panza. Un dolor que ahora parecía ridículo comparado con lo que estaba pasando. Corrió más lejos, hasta la casa de doña Carmen, una anciana que vivía sola con sus gallinas y un perro viejo. Doña Carmen abrió la puerta con dificultad, sus manos artríticas temblando. «Doña Carmen, mi mamá, se cayó, no despierta». La anciana entendió inmediatamente. Había visto esto antes. Había perdido a su propio esposo así, un día cualquiera, sin aviso. «Vamos», dijo, moviéndose más rápido de lo que su cuerpo parecía permitir. Juntos volvieron a la casa. Doña Carmen se arrodilló junto a Esperanza, le tocó el cuello, le acercó la oreja a la boca. «Está respirando, pero apenas. Necesita un doctor, Mateo, rápido». «¿Cómo? El pueblo grande está muy lejos. Hay que llevarla. ¿Tienes dinero para el camión?» El camión pasaba una vez al día por la carretera principal, a media hora caminando desde el pueblo, pero costaba 50 pesos por persona. Y Mateo no tenía 50 pesos. No tenía ni 5. «No tengo nada, doña Carmen». La anciana buscó en sus bolsillos. Sacó unas monedas. Las contó con dedos temblorosos. 22 pesos. Es todo lo que tengo. 22 pesos. No alcanzaba ni para un pasaje. Mateo sintió que el mundo se cerraba sobre él. Su mamá moría en el suelo y él no tenía cómo salvarla. Era solo un niño pobre, un niño inútil. Pero entonces algo cambió en su interior. Una voz que no reconocía, más fuerte que el miedo, más grande que la desesperación. La voz decía,
No te rindas. Haz algo, lo que sea, pero haz algo. Mateo miró a su alrededor. Vio la casa pobre, las paredes de adobe, el techo de lámina. Vio los huipiles que su mamá había terminado de bordar, colgados en la pared, esperando ser llevados al mercado. Eran 5. Cada uno valía 150 pesos, tal vez 200 si el comprador era generoso. Una idea loca cruzó su mente. Imposible, absurda, pero era lo único que tenía. Doña Carmen, cuide a mi mamá. Voy a conseguir el dinero. ¿Cómo, niño? ¿A dónde vas? Al pueblo grande. Voy a vender los huipiles de mi mamá. Pero está a 3 horas caminando, y ya casi oscurece. Entonces voy a correr. Y antes de que doña Carmen pudiera detenerlo, Mateo agarró los 5 huipiles, los enrolló torpemente, se los amarró a la espalda con un rebozo viejo y salió corriendo. El camino era empinado, lleno de piedras sueltas y raíces que sobresalían. Mateo conocía cada curva, cada subida, cada bajada. Había hecho ese camino docenas de veces con su mamá, pero nunca solo, nunca de noche, nunca corriendo como si la vida dependiera de ello, porque la vida dependía de ello. El sol empezaba a descender, pintando el cielo de naranja y púrpura. Mateo corría sin parar, el corazón golpeándole las costillas, los pulmones ardiendo. Las sandalias de plástico se le resbalaban en la tierra suelta. Se cayó una vez, 2 veces, 3 veces. Se raspó las rodillas, se cortó las manos, pero se levantaba cada vez y seguía corriendo. En su mente solo veía a su mamá en el suelo, los labios morados, la piel fría, y la promesa que se había hecho: no voy a dejar que se muera. No voy a dejar que se muera. Cuando finalmente vio las luces del pueblo grande, ya había oscurecido completamente. Mateo nunca había estado ahí de noche. Todo se veía diferente, más grande, más amenazante. Las calles que de día estaban llenas de vendedores, ahora estaban casi vacías. Los puestos del mercado cerrados, las tiendas con las cortinas de metal bajadas. ¿A quién iba a venderle los huipiles a estas horas? Mateo caminó por las calles, exhausto, desesperado. Los huipiles pesaban sobre su espalda como una responsabilidad que no sabía cómo cumplir. Pasó frente a restaurantes donde gente bien vestida comía sin preocupaciones. Pasó frente a hoteles donde turistas extranjeros tomaban fotos de las estrellas. Pasó frente a tiendas de artesanías que tenían carteles que decían huipiles auténticos, pero que estaban cerradas. Se sentó en una banqueta, agotado. Las lágrimas que había contenido durante todo el camino finalmente cayeron. Lloró en silencio, los sollozos sacudiéndole el cuerpo pequeño, los huipiles todavía amarrados a su espalda. ¿Estás bien, niño? Mateo levantó la vista. Era una mujer, extranjera por el acento, cabello rubio, ojos claros, ropa que parecía cara. Estaba agachada frente a él, mirándolo con preocupación genuina. Mi mamá, Mateo logró decir entre sollozos, está enferma, necesita doctor, y no tengo dinero. Vine a vender estos huipiles, pero todo está cerrado y no sé qué hacer. La mujer miró los huipiles, luego al niño, luego los huipiles de nuevo. ¿Los hizo tu mamá? Sí, ella los teje, son los más bonitos del pueblo, pero nadie quiere comprar de noche. La mujer se sentó junto a él en la banqueta. No le importó ensuciarse la ropa. No le importó que la gente la mirara raro. Me llamo Sara, soy de Estados Unidos. Estoy aquí de vacaciones. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo, ¿me muestras los huipiles? Mateo se quitó el bulto de la espalda y desenvolvió los huipiles con cuidado. Eran hermosos. Cada uno tenía un diseño diferente: flores de cempasúchil, colibríes en vuelo, montañas al amanecer, mazorcas de maíz, el sol y la luna entrelazados. Los colores eran vibrantes, vivos, como si las historias bordadas quisieran saltar de la tela. Sara tocó los bordados con reverencia. Son increíbles. ¿Cuánto quieres por ellos? Mateo recordó lo que su mamá decía. 150 cada uno. Pero eso era en el mercado, regateando, tomando tiempo. Lo que pueda darme, lo que sea. Solo necesito dinero para el doctor. Sara sacó su cartera. Contó los billetes que tenía. Tengo 3,000 pesos. ¿Es suficiente? 3,000 pesos. Mateo no podía procesar esa cantidad,
Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Es mucho. Los huipiles no valen tanto. Claro que valen. Valen más, pero es todo lo que traigo en efectivo. Pero, Mateo, déjame ayudarte, por favor. Algo en la forma en que lo dijo, tan sincera, tan humana, hizo que Mateo aceptara. Tomó los billetes con manos temblorosas. Gracias, señora. Gracias. Ahora, ¿dónde está tu mamá? En mi pueblo. San Miguel Piedra Blanca, a 3 horas caminando. Sara frunció el ceño. Viniste caminando, solo, de noche, corriendo, pero ya no puedo correr más. Estoy muy cansado. Sara se puso de pie, decidida. Ven conmigo, vamos a buscar la manera de llegar. Lo llevó a su hotel, un lugar bonito con plantas en el lobby y gente uniformada en la entrada. Mateo se sintió fuera de lugar, sucio, pequeño, pero Sara lo tomó de la mano y caminó con él como si fuera lo más normal del mundo. Habló con el gerente del hotel, explicó la situación. El gerente, un hombre de bigote y expresión seria, escuchó sin interrumpir. El pueblo queda muy lejos y el camino es difícil de noche. El gerente dijo, pero tengo un primo que tiene una camioneta. Si le pago bien, puede llevarlos. Hágalo, Sara dijo sin dudar, lo que cueste. En menos de 1 hora, Mateo estaba en una camioneta pick-up, subiendo por los caminos de terracería que conocía tan bien, con Sara a su lado y un conductor silencioso al volante. Las luces de la camioneta iluminaban el camino oscuro, revelando curvas, precipicios, árboles que parecían gigantes dormidos. Llegaron a San Miguel Piedra Blanca cerca de la medianoche. El pueblo estaba en silencio total, solo los perros ladrando a la camioneta desconocida. Mateo guió al conductor hasta su casa. Doña Carmen estaba afuera, esperando, un farol de aceite en la mano. Gracias a Dios, la anciana dijo cuando vio a Mateo. Tu mamá sigue igual, no ha despertado, pero sigue respirando. Entraron a la casa. Esperanza estaba acostada en un petate, una cobija cubriéndola, el rostro pálido a la luz del farol. Sara, que había visto muchas cosas en su vida, sintió que el corazón se le encogía. Esta mujer necesitaba ayuda urgente, ayuda que este pueblo remoto no podía ofrecer. Tenemos que llevarla al hospital, Sara dijo. Ahora. El hospital más cercano está en la ciudad, doña Carmen explicó. A 4 horas en camioneta. Entonces vamos. El conductor dudó. Señora, el camino a la ciudad es peligroso de noche. Hay curvas cerradas, desfiladeros. Le pago el doble, el triple, lo que quiera. Pero tenemos que ir. El conductor miró a Esperanza, inconsciente en el petate. Miró a Mateo, el niño con rodillas raspadas y ojos llenos de miedo, y asintió. Entre todos, con cuidado infinito, subieron a Esperanza a la parte trasera de la camioneta. Mateo se acostó junto a ella, sosteniéndole la mano, susurrándole al oído. Aguanta, mamá. Ya vamos al hospital. Vas a estar bien, te lo prometo. El viaje fue eterno. Cada bache, cada curva, cada subida hacía que Mateo contuviera el aliento. Sara iba adelante, dándole indicaciones al conductor, manteniéndolo despierto con conversación. Mateo, atrás, no soltaba la mano de su mamá ni un segundo. Llegaron al hospital de la ciudad cuando empezaba a amanecer. El cielo se teñía de rosa y naranja, como los huipiles que Mateo había vendido horas antes. Corrieron hacia urgencias, gritando que necesitaban ayuda. Los doctores vinieron, pusieron a Esperanza en una camilla, la conectaron a máquinas. Le hicieron preguntas que Mateo no sabía responder. ¿Qué medicinas tomaba? ¿Tenía alergias? ¿Cuánto tiempo llevaba enferma? No sé, Mateo repetía llorando. No sé, solo sé que es mi mamá y no puede morirse. Una enfermera, una mujer joven con ojos bondadosos, lo apartó gentilmente. ¿Cómo te llamas, pequeño? Mateo. Mateo, los doctores van a cuidar a tu mamá. Necesito que te sientes aquí y respires hondo. ¿Puedes hacer eso por mí? Mateo asintió, aunque no estaba seguro de poder hacer nada que no fuera preocuparse. Sara se sentó junto a él. Le pasó un brazo por los hombros. Lo hiciste, Mateo. La trajiste. Ahora los doctores se encargan. Y si no la pueden salvar, entonces habrás hecho todo lo humanamente posible. Corriste 3 horas en la oscuridad. Vendiste los huipiles de tu mamá.
Enfrentaste tu miedo. Eso es más de lo que muchos adultos harían. Eso es heroísmo, Mateo. Mateo no se sentía como un héroe. Se sentía como un niño asustado que quería que su mamá despertara. Pasaron horas. Horas de espera en sillas incómodas, de café que Sara le trajo aunque él no tomaba café, de enfermeras que entraban y salían sin dar noticias. El sol subió en el cielo, el hospital se llenó de gente, y Mateo seguía esperando. Finalmente, cerca del mediodía, un doctor salió. Era un hombre mayor, de pelo gris y expresión cansada pero amable. Familiares de Esperanza García. Mateo se puso de pie tan rápido que casi se cae. Soy su hijo. ¿Cómo está mi mamá? El doctor lo miró, sorprendido de ver a un niño tan pequeño. ¿Estás solo? Está conmigo, Sara intervino. Soy una amiga de la familia. El doctor asintió y se dirigió a ambos. Esperanza sufrió un colapso por una combinación de factores: anemia severa, deshidratación, agotamiento extremo y un problema cardíaco que probablemente tenía desde hace tiempo sin diagnosticar. Llegó en un estado muy delicado. Si hubieran tardado unas horas más, no terminó la frase. No hacía falta. Pero está viva. Mateo casi gritó. ¿Verdad? Está viva. El doctor sonrió por primera vez. Está viva y estable. Va a necesitar tratamiento, reposo y seguimiento médico. Pero creemos que va a recuperarse. Mateo sintió que las piernas le fallaban. Sara lo sostuvo antes de que cayera. Y ahí, en el pasillo del hospital, con el olor a desinfectante y el sonido de las máquinas de fondo, Mateo lloró de nuevo. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una alegría tan grande que no cabía en su pecho pequeño. ¿Puedo verla? Todavía está dormida por la medicación, pero puedes entrar un momento. Mateo entró a la habitación donde estaba su mamá. Esperanza estaba acostada en una cama blanca, con tubos en los brazos y una máquina que hacía pip, 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 marcando el ritmo de su corazón. Se veía frágil, pequeña, diferente a la mujer fuerte que él conocía. Se acercó a la cama y le tomó la mano. Estaba tibia, ya no fría como el barro mojado. Mamá, soy yo. Mateo, estoy aquí. No te preocupes por nada. Los doctores te van a curar, y cuando estés mejor, vamos a volver a casa. Y voy a ayudarte con los huipiles, y nunca más te voy a dejar sola. Esperanza no respondió, pero Mateo juraba que la sintió apretar su mano solo un poquito, y eso fue suficiente. Sara se quedó 3 días más de lo que tenía planeado. Pagó la cuenta del hospital, que era más de lo que Mateo podía imaginar. Compró ropa nueva para Mateo porque la suya estaba destrozada. Consiguió un cuarto en el hospital para que Mateo pudiera dormir cerca de su mamá. Hizo llamadas, habló con gente, movió cielos y tierra. ¿Por qué hace todo esto por nosotros? Mateo le preguntó una noche. ¿No nos conoce? Sara lo pensó un momento antes de responder. Hace muchos años, cuando yo era joven, viajaba por Sudamérica. Me enfermé muy gravemente en un pueblo pequeño, parecido al tuyo. No tenía dinero, no tenía seguro médico, no conocía a nadie, y una familia me acogió. Me cuidaron durante semanas. Gastaron lo poco que tenían en mis medicinas. Me salvaron la vida. ¿Y qué pasó con ellos? Les prometí que algún día iba a devolver el favor. No a ellos directamente, porque ya no pude encontrarlos, pero al mundo, a cualquier persona que lo necesitara. Y cuando te vi ahí en esa banqueta, llorando, con esos huipiles en la espalda, supe que era el momento. Mateo asintió entendiendo algo profundo, aunque no tuviera palabras para expresarlo. Entonces yo también voy a hacer lo mismo. Cuando sea grande, cuando pueda, voy a ayudar a alguien que lo necesite. Sara sonrió y le revolvió el cabello. Sé que lo harás. Lo llevas en el corazón. Al cuarto día, Esperanza despertó completamente. Lo primero que vio fue a Mateo, dormido en una silla junto a su cama, la mano todavía aferrada a la suya. ¿Mijo? Mateo abrió los ojos de golpe. Mamá, despertaste. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? Mateo le contó todo. El desmayo en la cocina, la carrera desesperada, los huipiles vendidos, Sara, la camioneta, el hospital, todo. Esperanza escuchaba con los ojos muy abiertos, las lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. ¿Hiciste todo eso? ¿Por mí? Eres mi mamá. Haría cualquier cosa por ti.
Esperanza extendió los brazos y Mateo se dejó abrazar, con cuidado de no mover los tubos. Mi niño valiente, mi niño hermoso, no sé qué hice para merecerte. Tú me tuviste, tú me criaste, tú me enseñaste a no rendirme. Todo lo que hice, lo aprendí de ti. Esperanza lloró más fuerte. Y en ese llanto había dolor por haber estado tan enferma sin saberlo, culpa por haber puesto a su hijo en esa situación, pero sobre todo, un amor tan inmenso que parecía llenar la habitación entera. Sara vino a despedirse esa tarde. Tenía que volver a Estados Unidos, a su vida, a sus responsabilidades. Pero antes les dejó algo. Esto es para ustedes, dijo, entregándole un sobre a Esperanza, para que se recuperen sin preocuparse por dinero, para que Mateo pueda estudiar, para que nunca más tengan que pasar por algo así. Esperanza abrió el sobre. Adentro había un fajo de billetes y un papel con números escritos. Es una cuenta de banco a nombre de Mateo, Sara explicó. Hay suficiente para cubrir sus necesidades por un buen tiempo, y si alguna vez necesitan más, mi número está ahí. Llamen, para lo que sea. Esperanza no sabía qué decir. Las palabras parecían insuficientes para expresar lo que sentía. ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto por desconocidos? Sara miró a Mateo, luego a Esperanza, porque hace años unos desconocidos hicieron lo mismo por mí, y porque su hijo me recordó algo que había olvidado, que el amor verdadero no pide permiso, no calcula riesgos, no espera recompensa, simplemente actúa. Mateo actuó, y su acción me salvó tanto como los salvó a ustedes. ¿La salvó a usted? Sara sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. Llevaba meses sintiéndome vacía, viajando de lugar en lugar sin propósito, preguntándome para qué servía todo. Y entonces conocí a un niño de 7 años que corrió 3 horas en la oscuridad para salvar a su mamá. Y recordé que el propósito está en el servicio, en el amor, en estar ahí cuando alguien te necesita. Se agachó frente a Mateo y lo abrazó. Gracias, Mateo, por dejarme ser parte de tu historia. Gracias a usted, por todo. Sara se fue esa tarde. Mateo y Esperanza la vieron partir desde la ventana del hospital, agitando las manos hasta que el taxi desapareció en el tráfico de la ciudad. Se quedaron otra semana en el hospital, mientras Esperanza se recuperaba. Los doctores le explicaron todo lo que tenía que hacer: tomar medicinas, comer mejor, descansar más, venir a consultas de seguimiento. Esperanza escuchaba con atención, pero su mente estaba en otra parte. Estaba pensando en cómo su hijo de 7 años había hecho lo imposible por ella, y se prometía, en silencio, que iba a vivir, iba a recuperarse, iba a estar ahí para verlo crecer, para verlo convertirse en el hombre extraordinario que ya estaba siendo. Cuando finalmente volvieron a San Miguel Piedra Blanca, todo el pueblo los estaba esperando. Doña Carmen había corrido la voz. La historia de Mateo, el niño que corrió 3 horas en la noche para salvar a su mamá, se había contado de casa en casa, de boca en boca. Cuando la camioneta que los traía entró al pueblo, la gente salió a recibirlos. Aplaudían, lloraban, abrazaban a Mateo como si fuera un héroe de leyenda, y en cierto modo lo era. «¡Es el niño valiente!», gritaban los niños de la escuela. «¡Mateo, Mateo!», coreaban. Mateo se sentía abrumado. No había hecho nada especial, pensaba. Solo había hecho lo que tenía que hacer. Pero para la gente del pueblo era mucho más que eso. Era la prueba de que el amor puede mover montañas, de que los más pequeños pueden hacer las cosas más grandes, de que la esperanza nunca muere mientras haya alguien dispuesto a luchar por ella. Los meses siguientes fueron de recuperación. Esperanza seguía las instrucciones de los doctores. Comía mejor, descansaba más, tomaba sus medicinas. El dinero que Sara había dejado les permitió vivir sin la angustia constante de cómo sobrevivir. Esperanza ya no tenía que tejer huipiles hasta la madrugada, forzando sus ojos cansados. Podía tomarse su tiempo, hacer bordados aún más hermosos y descansar cuando su cuerpo lo pedía. Mateo volvió a la escuela, pero algo había cambiado en él. Ya no era solo un niño más en el salón. Tenía una seriedad, una profundidad que sus compañeros no terminaban de entender. Había visto la muerte de cerca, había corrido contra ella y había ganado. El maestro del pueblo, don Aurelio, un hombre viejo que había enseñado a 3 generaciones,
Notó el cambio. «Mateo, ¿puedo hablar contigo después de clase?» Mateo asintió nervioso. ¿Había hecho algo mal? Después de que los otros niños se fueron, don Aurelio se sentó junto a él. «Supe lo que hiciste por tu mamá, lo que corriste, lo que arriesgaste». Mateo no sabía qué decir. «Solo hice lo que tenía que hacer». «Exactamente. Y eso es lo que te hace especial. No esperaste a que alguien más resolviera el problema. No te quedaste paralizado por el miedo. Actuaste. Pocos adultos tienen ese coraje, Mateo. Tenía mucho miedo, maestro. Todo el camino tuve miedo. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y eso es lo que hiciste». Don Aurelio le puso una mano en el hombro. «Quiero que sepas que tienes un futuro brillante. Lo que sea que decidas hacer con tu vida, vas a lograrlo. Porque ya demostraste que no te rindes, y esa es la cualidad más importante que existe». Mateo recordó esas palabras durante años. Se convirtieron en un ancla, en una brújula, en un recordatorio constante de quién era y de lo que era capaz. Años después, cuando tenía 17, Mateo terminó la preparatoria con las mejores calificaciones de su generación. Era el primer joven de San Miguel Piedra Blanca en lograrlo. El pueblo entero celebró como si fuera fiesta del santo patrono. Pero eso no era todo. Había aplicado a una beca para estudiar medicina en la universidad de la ciudad, y lo habían aceptado. Cuando leyó la carta de aceptación, Mateo corrió a mostrársela a su mamá. Esperanza, ahora recuperada completamente, aunque con algunas canas más y arrugas de experiencia, la leyó con lágrimas en los ojos. «Medicina. Mi hijo va a ser doctor. Voy a ayudar a gente como tú, mamá. Gente de pueblos pequeños que no tienen acceso a doctores. Gente que se enferma y no sabe qué hacer. Voy a ser el doctor que no tuvimos esa noche». Esperanza lo abrazó con toda la fuerza que tenía. «Estoy tan orgullosa de ti, tan infinitamente orgullosa». La noche antes de partir a la universidad, Mateo salió a caminar por el pueblo. Recorrió las mismas calles que había recorrido corriendo aquella noche, 10 años atrás. Pasó por la casa de doña Carmen, que ya había fallecido, pero cuya memoria vivía en cada habitante. Pasó por la vereda que llevaba al pueblo grande, esa que había corrido con los huipiles a la espalda y el corazón en la garganta. Se sentó en una piedra grande que marcaba el inicio del camino, la misma piedra donde su mamá solía descansar cuando iban juntos al mercado. El cielo estaba lleno de estrellas, más estrellas de las que jamás vería en la ciudad. El silencio era profundo, roto solo por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los pinos. Mateo cerró los ojos y recordó. Recordó el miedo, recordó el dolor en las piernas, recordó las lágrimas que no se permitió llorar mientras corría, recordó la cara de Sara, esa extraña que se convirtió en ángel, recordó el sonido del monitor cardíaco marcando el ritmo del corazón de su mamá, recordó el alivio, tan inmenso que casi lo rompió, y agradeció. Agradeció a la vida por haberle dado la fuerza esa noche. Agradeció a su mamá por haberse aferrado a la vida. Agradeció a Sara, donde quiera que estuviera. Agradeció a doña Carmen, que ya descansaba en el cementerio del pueblo. Agradeció a cada persona que había sido parte de esa historia. «Te prometo», susurró al viento, como si hablara con todos ellos, «que voy a hacer que valga la pena. Cada sacrificio, cada lágrima, cada paso que corrí en la oscuridad, lo voy a convertir en algo bueno. Lo prometo». El viento sopló más fuerte por un momento, como si el universo respondiera. Mateo se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y caminó de regreso a casa. Mañana comenzaba una nueva etapa. Mañana dejaba de ser el niño de San Miguel Piedra Blanca para convertirse en algo más, pero nunca olvidaría de dónde venía. Nunca olvidaría quién era. Nunca olvidaría esa noche. La universidad fue un mundo completamente diferente. Edificios enormes, aulas llenas de estudiantes, profesores que hablaban de cosas que Mateo apenas entendía al principio. Los otros estudiantes venían de familias acomodadas, de escuelas privadas, de vidas donde nunca habían conocido el hambre o la desesperación. Mateo era diferente, lo sabía, lo sentía. A veces se sentía fuera de lugar, como una flor silvestre en un jardín de rosas cultivadas, pero no se dejó intimidar. Estudiaba más que nadie,
Llegaba primero a la biblioteca y se iba último. Hacía preguntas cuando no entendía, aunque otros se burlaran. Pedía ayuda cuando la necesitaba, aunque le costara orgullo. Y poco a poco fue destacando. Los profesores notaron su dedicación. Sus compañeros, aunque al principio distantes, comenzaron a respetarlo. Uno de ellos, un chico llamado Ricardo que venía de una familia de médicos, se acercó un día. «Oye, Mateo, ¿cómo le haces para estudiar tanto? Parece que nunca te cansas». Mateo sonrió. «Cuando has corrido 3 horas en la oscuridad para salvar a tu mamá, estudiar un poco más no parece tan difícil». Ricardo no entendió la referencia, pero algo en la forma en que Mateo lo dijo le hizo saber que había una historia profunda ahí. No preguntó más. Solo asintió y dijo, «¿Quieres estudiar juntos para el examen de anatomía?». Así comenzó una amistad que duraría años. Ricardo con sus recursos y conexiones. Mateo con su determinación y experiencia de vida. Se complementaban perfectamente. Mateo llamaba a su mamá cada semana. Le contaba todo. Las clases, los profesores, los exámenes, los amigos. Esperanza escuchaba con atención, haciendo preguntas, riendo con las anécdotas, llorando a veces de orgullo. «¿Estás comiendo bien, mijo?». «Sí, mamá». «¿Estás durmiendo suficiente?». «Más o menos». «Mateo, está bien, voy a dormir más, te lo prometo». Cada vez que podía, Mateo volvía al pueblo, tomaba el camión largo, luego caminaba las 3 horas por la vereda, ahora ya no corriendo, sino caminando tranquilo, disfrutando el paisaje que conocía de memoria. Llegaba y su mamá lo esperaba con mole, con tamales, con todo lo que podía preparar para consentirlo. En esas visitas, Mateo notaba los cambios. El pueblo seguía siendo pobre, pero había mejoras. Una nueva escuela construida con ayuda del gobierno, un camino pavimentado que llegaba casi hasta la entrada, una clínica pequeña, aunque sin doctor permanente, donde al menos había medicinas básicas. Algún día, Mateo le dijo a su mamá, «Voy a volver aquí como doctor. Voy a atender a la gente del pueblo, para que ningún niño tenga que correr en la noche como yo corrí». Esperanza le acarició el rostro, esas manos que habían tejido tantos huipiles, que habían trabajado tanto. «Sé que lo harás, mijo, sé que lo harás». Los años de universidad fueron duros. Hubo momentos de duda, de agotamiento, de querer rendirse. Hubo exámenes reprobados, noches sin dormir, presión que parecía imposible de soportar. Pero cada vez que Mateo sentía que no podía más, cerraba los ojos y recordaba. Recordaba los labios morados de su mamá, recordaba el frío de su piel, recordaba el peso de los huipiles en la espalda, recordaba la oscuridad del camino, y recordaba que había sobrevivido a eso, que había logrado lo imposible, que un niño de 7 años había salvado una vida. Si pudo hacer eso entonces, podía hacer esto ahora. En su 3er año de universidad, recibió una carta. Era de Estados Unidos. El remitente decía, «Sarah Mitchell». Con manos temblorosas, abrió el sobre. «Querido Mateo, no sé si te acuerdas de mí. Soy la mujer que conociste en la banqueta aquella noche, hace ya 10 años, la que compró los huipiles de tu mamá. He pensado en ti muchas veces a lo largo de los años. Me preguntaba cómo estarías, si tu mamá se habría recuperado, si habrías podido estudiar. Hace poco, a través de una amiga que trabaja en una organización benéfica en México, me enteré de que estás estudiando medicina. No sabes la alegría que me dio esa noticia. Quiero que sepas que aquella noche, cuando te encontré llorando, yo estaba pasando por el momento más difícil de mi vida. Acababa de perder a mi esposo en un accidente. Estaba viajando sola, tratando de huir del dolor, sin encontrar razón para seguir adelante. Y entonces te conocí. Un niño pequeño, solo, asustado, pero dispuesto a hacer lo imposible por su mamá. Tu amor, tu valentía, tu determinación, me recordaron que hay cosas por las que vale la pena vivir. Me recordaron que el amor existe, que es real, que puede mover montañas. No te salvé yo a ti aquella noche, Mateo. Tú me salvaste a mí. Desde entonces, he dedicado mi vida a ayudar a otros. Fundé una organización que apoya a niños en situaciones vulnerables, inspirada en ti. Hemos ayudado a cientos de familias en México, Guatemala, Honduras, por toda América Latina, y todo comenzó contigo.
Te escribo ahora porque quiero invitarte a conocer la organización cuando termines tus estudios. Creo que tu historia, tu perspectiva, tu experiencia podrían inspirar a muchos. Y porque quiero verte otra vez. Quiero ver en qué se ha convertido aquel niño valiente de la banqueta. Con todo mi cariño y admiración, Sara. Mateo leyó la carta 3 veces. Luego la puso contra su pecho y lloró. No de tristeza, sino de una emoción que no tenía nombre, de saber que su historia había tocado vidas que ni siquiera conocía, de saber que el dolor de aquella noche había generado bondad que seguía multiplicándose en el mundo. Le respondió esa misma noche, le contó todo, la universidad, sus sueños, sus planes de volver al pueblo como doctor. Le habló de su mamá, que seguía bien, que seguía tejiendo huipiles, que seguía siendo la mujer más fuerte que conocía. Le agradeció, de nuevo, por todo lo que había hecho por ellos, y le prometió que iría a visitarla cuando se graduara. 4 años después, Mateo se graduó de médico. Fue el primero de su clase. Sus profesores hablaban de él como uno de los estudiantes más dedicados que habían visto. Sus compañeros lo admiraban. Y cuando subió al escenario a recibir su diploma, había una sección entera del auditorio gritando y aplaudiendo. Era la gente de San Miguel Piedra Blanca. Habían viajado horas, en camiones y camionetas, para ver a su hijo graduarse. Esperanza estaba en primera fila, llorando tan fuerte que apenas podía ver. Junto a ella, los vecinos, los amigos, el nuevo maestro del pueblo que había reemplazado a don Aurelio cuando éste falleció. Y en una esquina, una mujer rubia de ojos claros, con algunas canas más pero la misma sonrisa amable, aplaudía con lágrimas en los ojos. Sara había venido. Después de la ceremonia, Mateo la encontró entre la multitud. Se miraron por un momento, reconociéndose a pesar de los años. Mateo, Sara dijo simplemente, Sara. Se abrazaron. Un abrazo largo, profundo, lleno de todo lo que no se podía decir con palabras. «Lo lograste», Sara susurró. «Lo logramos», Mateo corrigió. «Nada de esto hubiera sido posible sin usted. Yo solo abrí una puerta. Tú la cruzaste, tú corriste, tú luchaste, tú nunca te rendiste». Esperanza se acercó entonces. Sara la reconoció inmediatamente, aunque se veía mucho más saludable que la última vez, cuando estaba inconsciente en una cama de hospital. «Señora Sara», Esperanza dijo, la voz quebrada. «Nunca pude agradecerle en persona. Nunca pude decirle lo que significó para nosotros». Sara tomó las manos de Esperanza entre las suyas. «No tiene nada que agradecer. Su hijo es el agradecimiento más grande que podría recibir. Mírelo, es doctor. Va a salvar vidas. Va a hacer en el mundo lo que hizo por usted aquella noche». Las 3 generaciones, entrelazadas por una noche de desesperación que se había convertido en una historia de esperanza, se abrazaron ahí en medio del auditorio, mientras la gente del pueblo aplaudía y el sol de la tarde entraba por las ventanas. Mateo cumplió su promesa. Después de terminar su residencia en un hospital de la ciudad, donde aprendió todo lo que pudo sobre medicina rural y comunitaria, volvió a San Miguel Piedra Blanca. Pero no volvió solo. Durante su residencia, había conocido a una joven doctora llamada Ana. Era de una ciudad grande, de una familia acomodada, pero tenía el corazón en el lugar correcto. Cuando Mateo le contó su plan de volver a su pueblo, de abrir una clínica, de servir a su comunidad, Ana no dudó. «Voy contigo», dijo. «¿Estás segura? Es un pueblo pequeño, no hay cine, no hay restaurantes, no hay nada de lo que estás acostumbrada». Ana le tomó la cara entre las manos. «Hay gente que te necesita, y hay un hombre que amo y que tiene el corazón más grande que he conocido. Eso es suficiente. Eso es todo lo que necesito». Se casaron en la iglesia del pueblo, la misma iglesia donde Mateo había sido bautizado, donde había hecho su primera comunión. Todo el pueblo asistió. Sara voló desde Estados Unidos. Ricardo, su amigo de la universidad, fue el padrino. Y Esperanza, la mujer que había estado al borde de la muerte, pero que había luchado por vivir, bailó toda la noche con su hijo, con su nueva nuera, con los vecinos que eran como familia. La clínica que Mateo y Ana abrieron se convirtió en un faro de esperanza para toda la región. Gente venía de pueblos vecinos, caminando horas para ser atendidos. Mateo los trataba a todos, a los que podían pagar y a los que no.
a los que tenían enfermedades simples y a los que necesitaban ser referidos a hospitales más grandes, a los niños con tos, a los ancianos con dolores, a las mujeres embarazadas que nunca habían visto un doctor. Y cada vez que atendía a un paciente, cada vez que diagnosticaba una enfermedad, cada vez que salvaba una vida, Mateo recordaba a su mamá en el piso de la cocina, recordaba la carrera en la oscuridad, recordaba que todo esto, toda esta vida de servicio, había nacido de una noche de desesperación. La decisión imposible no había sido vender los huipiles, no había sido correr 3 horas en la noche. La decisión imposible había sido creer que podía hacer algo, creer que su acción importaba, creer que el amor era más fuerte que el miedo. Y había tenido razón. Años después, cuando Mateo ya tenía canas en las sienes y arrugas de experiencia en el rostro, un niño llegó a su clínica. Tenía 7 años, los ojos enormes, las rodillas raspadas. Traía a su mamá que se había desmayado en el campo. Mateo la examinó, la estabilizó, le dio tratamiento. Iba a estar bien, pero notó algo en el niño, esa misma mirada que él había tenido, ese mismo miedo, esa misma determinación. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Sebastián». «Sebastián, ¿trajiste a tu mamá tú solo desde el campo?». El niño asintió, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Tenía mucho miedo, pero no podía dejarla sola. Mateo se arrodilló frente a él, poniéndose a su altura. «¿Sabes qué, Sebastián? Cuando yo tenía tu edad hice algo parecido. Mi mamá se enfermó y yo corrí muy lejos para buscar ayuda. Tenía mucho miedo igual que tú, pero lo hice. Y ahora soy doctor». Sebastián lo miró con ojos muy abiertos. «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y sabes qué significa eso? ¿Qué? Que tú también puedes ser lo que quieras. Lo que hiciste hoy, traer a tu mamá, pedir ayuda, eso es valentía. Y la valentía te puede llevar muy lejos». Sebastián se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Mi mamá va a estar bien?». «Va a estar bien, te lo prometo. La vamos a cuidar». Y lo hicieron. Esa noche, cuando la clínica cerró y Mateo volvió a casa, encontró a Esperanza sentada en el pórtico. Ahora tenía 80 años, el cabello completamente blanco, las manos arrugadas pero todavía capaces de tejer los huipiles más hermosos del pueblo. Mateo se sentó junto a ella. Miraron las estrellas en silencio. «Hoy atendí a un niño que me recordó a mí», Mateo dijo finalmente. «Trajo a su mamá enferma él solo». Esperanza sonrió. «El mundo está lleno de niños valientes, solo que a veces nadie los ve. Yo lo vi, y le dije que podía hacer lo que quisiera. Porque es verdad, Mateo repitió. Se quedaron en silencio otro momento. Luego Esperanza tomó la mano de su hijo. Esa mano que ahora curaba, que ahora salvaba, pero que alguna vez había sido pequeña y había sostenido la suya en la oscuridad de un hospital. «Gracias, mijo». «¿Por qué, mamá?». «Por no rendirte, por correr cuando tenías miedo, por tomar esa decisión imposible que cambió todo, por darme tantos años más de vida, por ser quien eres». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Todo lo que soy es por ti, mamá. Todo. No. Todo lo que eres es por ti. Yo solo te di vida. Tú la llenaste de propósito». Se abrazaron bajo las estrellas, madre e hijo, en ese pueblo pequeño, en las montañas de Oaxaca, donde todo había comenzado, donde un niño desesperado había visto a su mamá desvanecerse y había tomado una decisión imposible. Y lo que ocurrió nadie lo esperaba. Nadie esperaba que ese niño correría 3 horas en la oscuridad. Nadie esperaba que una extranjera en una banqueta cambiaría sus vidas. Nadie esperaba que los huipiles vendidos se convertirían en una vida de servicio. Nadie esperaba que el miedo se transformaría en valentía, que la desesperación se convertiría en esperanza, que el amor de un hijo por su madre movería montañas. Pero así fue, porque a veces las decisiones más imposibles son las que crean los milagros más grandes, porque a veces los héroes más extraordinarios son niños pequeños con las rodillas raspadas y el corazón lleno de amor, porque a veces lo que nadie espera es exactamente lo que el mundo necesita, y en cada paciente que Mateo atendía, en cada vida que salvaba, en cada niño al que le decía, «Tú también puedes», vivía el eco de aquella noche, el eco de una decisión imposible que había cambiado todo.
no solo para él, no solo para su mamá, sino para todos los que su historia tocaba, como ondas en el agua, extendiéndose infinitamente, recordándole al mundo que el amor siempre encuentra la manera, siempre. Esperanza murió una noche de primavera, dormida, en paz, rodeada de sus hijos y nietos. Tenía 87 años. Había vivido 30 años más de lo que los doctores predijeron aquella noche cuando llegó inconsciente al hospital. 30 años de ver a su hijo convertirse en doctor. 30 años de conocer a Ana, su nuera. 30 años de cargar a sus nietos, de tejerles huipiles, de contarles historias. 30 años de vida que no hubieran existido si un niño de 7 años no hubiera corrido en la oscuridad. En el funeral, Mateo habló frente a todo el pueblo. Mi mamá me enseñó muchas cosas. Me enseñó a trabajar duro, me enseñó a ser honesto, me enseñó a nunca rendirme. Pero lo más importante que me enseñó fue el poder del amor, porque fue su amor lo que me dio fuerzas aquella noche cuando era niño. Fue su amor lo que me hizo correr cuando tenía miedo. Fue su amor lo que me convirtió en quien soy. Hizo una pausa, las lágrimas corriendo libremente. Mamá, sé que me estás escuchando desde donde estés. Quiero que sepas que cumplí mi promesa. Cada vida que salvé, la salvé por ti. Cada paciente que curé, lo curé en tu nombre. Cada vez que un niño me preguntaba si su mamá iba a estar bien, pensaba en nosotros, en aquella noche, y me aseguraba de que la respuesta fuera sí. Miró al cielo, azul e infinito. Descansa, mamá, te lo ganaste, y gracias. Gracias por vivir, gracias por luchar, gracias por amarme tanto que me diste la fuerza para hacer lo imposible. Te amo, para siempre. Esa noche, después del funeral, Mateo caminó hasta la piedra donde comenzaba el camino al pueblo grande, la misma piedra donde se había sentado antes de irse a la universidad, la misma piedra donde su mamá solía descansar. Se sentó ahí, mirando las estrellas, y sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Su mamá se había ido, pero no realmente. Vivía en él, vivía en cada huipil que había tejido y que ahora sus nietos conservaban. Vivía en cada paciente que Mateo había salvado. Vivía en la historia que se contaba de generación en generación, la historia del niño que corrió en la noche. Y mientras Mateo miraba las estrellas podía jurar que una de ellas brillaba más que las demás. Brillaba con el color de los huipiles de su mamá, brillaba con el calor de su abrazo, brillaba con la fuerza de su amor. «Adiós, mamá», susurró. «Gracias por todo. Nos vemos pronto». Y el viento, como tantos años atrás, sopló suave, como si el universo respondiera, como si Esperanza, desde algún lugar entre las estrellas, le estuviera diciendo que estaba orgullosa, que siempre había estado orgullosa, que siempre lo estaría, porque el amor de una madre nunca muere, solo se transforma, se convierte en fuerza, se convierte en valentía, se convierte en la decisión imposible que un niño toma en la oscuridad. Y esa decisión imposible, cambia todo, siempre.